son nuestros mentores, ¿verdad? Los que nos preceden. Y es un privilegio tenerlos ahora. Apreciamos mucho su vida, su experiencia, ¿verdad? Y nos encanta aprender de ella. Así que vamos a orar. Bienvenidos a todos. Vamos a orar. Buen Dios, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están presentes ahora, Señor. Te suplico que sea tu presencia en medio de nosotros, aunque sea virtual, Padre. Tú eres capaz de moverte en estas ondas virtuales, Señor, y bendecirnos con tu presencia, Señor. Toma control de los pensamientos, de las palabras, de todo lo que vayan a compartir nuestros hermanos clímacos, Señor. Que no sean ellos, sino que sea tu Espíritu, Señor. Y todo lo que les has permitido aprender, Señor, sea guiado por ti esta tarde, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, dejamos a nuestros hermanos clímaco con el tema de los hijos misioneros y la promoción misionera, ¿verdad? Es un tema que sobre todo nosotros que estamos criando hijos pequeños, ¿verdad? Unos que ya no, ni muy pequeños, pero igual nos afecta cuando regresamos a hacer la promoción misionera. Es un tema muy importante. Adelante. Bueno, saludos a todos. Una bendición estar en este medio para compartir y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Bueno, como dijo Juanita, un poquito de experiencia. Hay huellas en el alma, en la familia, como el Señor pues ha tenido misericordia y nos ha llevado hasta aquí. Así que esperamos compartirles lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo hablándonos. Gracias por estar aquí juntos y compartiremos de nuestro corazón y de las experiencias que Dios nos ha dado y lo que hemos también experimentado y cosas que nos han pasado, han sucedido y que tuvimos que mejorarlo cada vez que estamos en la promoción misionera, ¿verdad? Así que vamos a estar este tiempo compartiendo con ustedes este tema y luego después vamos a tener preguntas para que ustedes puedan también, pues, ser llenas sus inquietudes, porque esta es una de las cosas que es necesario. Estaba hablando con uno de los familias misioneras que les decía, están aquí, miren, nuestros hijos no son objetos para como show, para llevarlos y hacer show en las iglesias, sino para que sean también ministrados y que puedan recibir del Señor y que también la iglesia pues lo valorice, ¿verdad? Como lo que tiene que ser. Así que vamos a ver algunos eslabones que vamos a trabajar como un rompecabezas, las piezas necesarias que tenemos que tomar en cuenta cuando también estamos haciendo en nuestro. Es otro tiempo de hacer misiones dentro de nuestro país. Bien, como nuestro tema ahí es nuestros hijos y la promoción misionera. Y hay un pasaje que yo quiero leerlo, que está en Filipenses 4:8 al 9. Yo le he puesto ahí un subtema que es armando el rompecabezas y vamos a ver por qué. Dice en Filipenses cómo el Señor nos habla ahí, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, déjenme ponerme los otros lentes. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, si recibiste, si oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La palabra del Señor ahí nos encamina a lo que es nuestra conexión con el Señor y cómo debemos vivir a la altura de hijos de Dios y de siervos de Dios, con una misión
de multiplicación y de impacto en las naciones. Entonces, este pasaje, si nosotros lo tomamos como parte de nuestra vida, como parte de nuestra familia, va a ser como ese mapa que tenemos que nos va a guiar en este inmenso mar de lo que es la promoción misionera, porque la promoción misionera realmente es un gran desafío. Vemos que es nuestro rompecabezas, la promoción lo podemos ver así, como nuestro rompecabezas. Hablamos de algo que lo hemos recibido en el espíritu, lo tenemos en el alma, en nuestras emociones, lo sabemos, lo creemos, lo vivimos, lo recibimos, pero ¿cómo transmitirlo ahora? Primero a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a la iglesia, bueno, toda la gente que nos pregunta, ¿cómo decírselo? Eso para nosotros es un gran desafío y tenemos que saber compartir esa visión tan clara como Dios nos la ha revelado a nosotros, y al principio pues andamos batallando ahí, ¿no? Porque a todos nos dificulta iniciar nuestra promoción misionera y cómo encauzar a nuestros hijos en eso, porque para ellos es un mundo totalmente nuevo, o sea, es como sacarlos de la pecera donde vivían y llevarlos al océano. Es algo tan grande, pero lo interesante de todo eso es que el Espíritu Santo nos da las piezas necesarias para cada paso. Algunos inician la promoción misionera y ya están pensando en los boletos, por favor. Una pieza a la vez, no se me acelere, no, como dicen los dominicanos, no coja lucha, al paso, todo va a ir procesándose en nuestro corazón, primeramente como padres y luego en el corazón de nuestros hijos, que vaya diluido para que ellos lo puedan entender. Nuestros hijos y la promoción misionera es un gran desafío, pero cómo disfrutar esa experiencia de tal manera que podamos crear memorias en ellos y cómo usar las piezas correctas en el tiempo correcto. Que no se nos olvide eso, usando las piezas correctas en el tiempo correcto, de manera de tener una promoción misionera saludable, exitosa, de impacto interna y externamente. Y para ser más específicos, nosotros queremos hablarles en este caso de 5 piezas claves en este rompecabezas tan inmenso de lo que es la promoción misionera. Y el primero se trata de pensamiento de esperanza, y de eso nos va a compartir mi esposo ahora. Bueno, cuando hablamos de pensamiento de esperanza, quiero que pensemos en algo. Cuando fuimos al Perú, nos dijeron que no dijéramos que nosotros éramos pastor misionero, porque para ellos era misionero, son una palabra compuesta en ese momento, que éramos misios pidiendo dinero. Y a veces la promoción misionera la vemos así, ¿verdad? Que nuestros hijos también nos dicen, y papá, ¿por qué tenemos que andar pidiendo dinero? ¿Por qué tenemos que estar pidiéndole a la gente que nos dé para poder ir? Entonces tenemos que aprender a tener pensamiento de esperanza. Es una de las piezas que tenemos que darles, esperanza, porque queremos que ellos aprendan a depender de la soberanía del Señor y no que dependemos de lo que nosotros somos, porque a veces ellos no entienden esto de hacer la promoción misionera, ¿verdad? Entonces necesitamos que Cristo esté en el corazón de nuestros hijos y traiga esa esperanza, como dice la palabra, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y ahí también Romanos dice que Dios derramó su amor en nosotros por la esperanza que tenemos, que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Entonces tenemos que enseñarle. Estamos yendo a las iglesias porque creemos que Dios nos está enviando a las naciones para compartir el evangelio, la esperanza, la salvación que necesitan conocer las personas. Y nosotros somos parte de lo que compartimos esa esperanza. Así que ellos sientan que son pieza clave en este proyecto de Dios. No es proyecto nuestro, es el proyecto que Dios tiene, y que se sienta, somos como el rompecabezas. Mira, tenemos una pieza valiosa, así que tenemos que ayudarles a que sean parte de nuestra vida, de nuestra experiencia. Así que eso va a ayudarles a enfrentarse a los desafíos con un corazón fuerte ante las situaciones, porque necesitamos decirles que esta es la primera etapa de nuestra vida para ir a las naciones. Necesitamos
darles ese poder. Mira, la palabra que tenemos, a Cristo quien servimos, es lo que la gente necesita, es la pieza clave que las personas necesitan para ser salvos, para que no vivan en las desgracias que estén viviendo, pero vamos a tener que ir y hacer esta labor. Así que los vamos a tener que preparar para que sean resilientes ante la situación, porque una de las cosas que afecta más, yo creo que lo que afecta más a nuestros niños es andar de iglesia en iglesia, predicando acá. Y si ellos no disfrutan el tiempo de compartir, imagina, no sé cómo les ha pasado a muchos de ustedes, pero mis hijas disfrutaban andar con nosotros y ellas siempre estaban al frente para escuchar las prédicas. Si nosotros no impactamos la vida de nuestros hijos y ellos se sientan bien que lo que nosotros compartimos, estamos fallando. Porque si no, ya sé lo que va a decir mi papá. Ya me puedo hasta lo que él dice. A mí me deberían de poner mejor. Y yo creo que a veces nosotros tenemos error también en esta parte porque ellos no reciben algo nuevo de nuestra vida como pastores, como misioneros que compartimos. Y en esta, por eso dicen, no, mi papá solo va a vender, mi papá va a decir otras cosas para que le den dinero. Entonces, ¿cómo ven nuestros hijos este tiempo de reconexión de fondos? ¿Cómo lo ven? Tenemos que hablar con ellos, tenemos que preguntarle qué piensas, qué sientes, te sientes útil en este momento cuando estamos yendo a las iglesias, qué podemos hacer. Entonces, que ellos sean nuestros jueces también para ver la predicación, si verdaderamente solo estamos hablando de dinero o estamos hablando de la palabra del Señor. Estamos dando esperanza también a la gente que al invertir, ellos se están fortaleciendo y no importa si nos dan poco, nos dan mucho, no vamos a criticar. Preparémoslos para esos tiempos difíciles y decirle, mira, aunque no nos dan mucho acá, pero Dios siempre va a sustentar nuestra vida. Así que motivarles a conocer su propósito de vida. Y esto es modelar esperanza y la valentía en Cristo. Dios nos está enviando a naciones que necesitan del Señor y estamos para ir y levantar a otros también para que vayan. Entonces tenemos que estarles motivando, modelándoles y diciendo, vamos porque Dios nos ha enviado. Y mira, este es el tiempo necesario. Necesitamos, para ir a una batalla, necesitamos las armas necesarias, los medios necesarios, necesitamos las estrategias necesarias. Y cuando estamos en este tiempo es para eso, es el tiempo de hacer promoción, es el tiempo de tomar valor, de aprender nuevas estrategias, de ver la batalla que Dios ya nos dio la victoria, pero que ellos puedan creer lo que está pasando, ¿verdad? Y nuestros hijos son parte importante, así que hay que instruirlos. Este tiempo de la promoción misionera, necesitamos instruirlos para la vida misionera. Recuerde que este empujón que la gente nos da puede ser rápido o puede tardar mucho tiempo. Entonces debemos decirles que debemos de ser más efectivos. Y esto parte es, necesitan que ellos se sientan parte de la iglesia y vean que también que tienen que tener sentido de iglesia, que ellos reconozcan que también nosotros no solo estamos yendo a todas las iglesias, pero vamos a nuestra iglesia y aprendemos ahí a cantar, a tener amigos, a compartir, a que esa es nuestra responsabilidad de estar ahí, ¿verdad? Y que crezcan. Si están chicos, que hayan crecido y que se bauticen en la iglesia acá, es una bendición grande. Debemos de valorar la vida de iglesia familiar. Vayamos a la iglesia. Muchos de nuestros misioneros no están ocupando tanto para estar en una iglesia. Y esto es peligroso porque nosotros, muchos hijos de misioneros, los perdemos porque nunca se identifican con una iglesia. No, si vamos a cualquier iglesia. Una de las cosas bien interesantes de Laila en este tiempo de promoción, siempre estaba diciendo, vamos, papá, preguntaba, papá, le preguntaba a Walter, papá, ¿y hay niños en la iglesia donde vamos? Porque si no hay niños, yo no quiero ir. Porque no había escuela dominical, no había una clase para niños, no había con quién compartir. Necesitamos que ella ya identificó la iglesia a que pertenece y que le gusta ir ahí.
Así que tenemos que ocupar un domingo, por lo menos al mes, para ir a nuestras propias iglesias y que se identifiquen con el pastor y con la iglesia. Así que mantenemos ese sentido de pertenencia. Muy bien. En segundo lugar, tenemos ahí la otra pieza que es el tiempo de calidad. Y ahí tenemos una cita bíblica donde nos habla de cómo nuestro tiempo alcanza. Tiene 24 horas el día y debemos administrarlo de tal manera que, digamos, logré lo que me propuse para ese día, o si nos faltó algo, pues el siguiente día lo vamos a lograr. En este caso, cuando hablamos de tiempo de calidad, es que, así como nos dice la Biblia, que para todo hay tiempo, eso indica que nosotros como misioneros, como padres, debemos aprender a coordinar nuestra agenda. Si nosotros saturamos nuestra agenda de tal manera que no haya ni tiempo ni para respirar, no haya ni tiempo ni para tener nuestro tiempo con Dios, con la pareja, con los hijos, entonces ahí ya estamos mal. Nuestra promoción está yendo a la deriva, no estamos sentando precedentes para el futuro de nuestra generación, porque acuérdense que mientras nosotros estamos en nuestra promoción misionera, también estamos formando discípulos, y esos discípulos son nuestros hijos. Entonces, ¿cómo quieres que tus hijos te recuerden cuando ya tú seas viejo? Cuando ya ellos tomen tu lugar, ¿cómo quieres que te recuerden? Por eso es que nuestros inicios son tan básicos. Si estás embarazada, por Dios, no te vayas a meter a las montañas porque estás cuidando un bebé en tu vientre. O si estás amamantando, igual, cuida tu tiempo. Son cosas que nosotros tenemos que verlas y disfrutar cada máximo, y aprendemos a dedicar tiempo en familia y dar oportunidad a participar. Mi esposo es el líder, pero él no indica que todo lo que tiene para hacer, vamos a salir todos corriendo. No, tiene que aterrizar. Siempre le decía a mi esposo, aterriza, por favor, mi amor. Porque en el aire ni yo ni mis hijas no le íbamos a captar la idea, no le íbamos a captar todo lo que él quería hacer. Entonces era de aterrizar con la visión, diluirla, procesarla, que yo a nuestros hijos. Es un de dar oportunidad para que la familia participe. El trabajo de la promoción no es que el misionero va a andar de aquí para allá y nunca va a aparecer en escena la esposa ni los hijos. No se trata de eso. Obviamente hay situaciones en que la esposa por salud o por citas médicas o cualquier otro compromiso no puede estar, y no estamos obligadas a estar todo el tiempo. Nuestra misión debe de ser reconocida siempre como prioridad, que es Dios, familia y ministerio. Porque yo puedo andar corriendo en la promoción a la par de mi esposo, pero ¿quién va a cuidar de mis hijas? Esa es una gran pregunta. Es mi misión y yo debo de aprender a coordinar este tiempo. Cuando se trata de compartir en familia, tenemos que aprender a compartir al aire libre. Bueno, mi esposo ya ustedes lo conocen, es un hombre de campamentos, de desafíos extremos, y las hijas las metió ahí desde niñas. Aún yo recuerdo que embarazada de Noemí, me puse a hacer una dinámica. Me puse a hacer una dinámica y yo después estaba ahí con dificultades porque nuestra familia es así, muy aventurera en ese sentido, de que no le tiene miedo a los desafíos y nos lanzamos. Pero obviamente pues los años pasaron y pregúntenme ahora, oye, voy más al suave, ¿no? Pero nuestros tiempos mozos de juventud, pues sí, nos lanzábamos con todo, hacíamos a veces caminatas, acampábamos al aire libre. A mí no me gusta, pero yo lo hacía por amor a mis hijas, por amor a mis hijas, por amor a mi esposo. Yo me iba ahí con ellas a ponerme en la carpa a donde íbamos a estar, porque eso formó a nuestras hijas, formó su carácter. Una actitud de supervivencia frente a las situaciones, de resistencia, de permanecer frente a las dificultades que podamos enfrentar. Entonces eso nos ayudó también a aprender a hacer juegos o dinámicas de grupo, de manera que en todo eso nosotros estábamos cultivando nuestra vida familiar y a la vez estábamos haciendo nuestra promoción misionera. Algo que me gustaba es
que cuando íbamos a viajar a alguna, ya sea a Oriente o a Occidente, al lugar donde fuéramos, y íbamos a estar todo el día por allá, porque íbamos a tener que quedar. Entonces, ellas siempre nos preguntaban, ¿y hay río ahí? ¿Y hay mar por ahí? ¿Y hay montaña por ahí? ¿Y hay algún lugar donde vamos a estar? Entonces, siempre tratábamos de hacer un espacio. Como a veces yo decía, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Cómo entre los intervalos de los servicios que tenemos, cómo dedicar un tiempo para compartir en familia y crear memorias. Que nuestros hijos no solo digan, anduvimos para aquí, para allá, predicando, enseñando, sino que también digan que en medio de eso disfrutaron la vida familiar, disfrutaron la promoción misionera, de hacer conexiones divinas entre familia, con amigos, con iglesia, con personas que Dios va a poner en el camino. Cuando se trata también de tomar decisiones, tomemos decisiones en familia. Es verdad que mi esposo recibe la visión, me la comparte, o a veces yo recibo la visión y se la comparte, pero ¿cómo hacer partícipe a nuestras hijas, a nuestros hijos? ¿Cómo hacerlos que ellos se sientan parte de? No que están obligados a ir donde nosotros vamos, sino que ellos también. Fue mi oración que cuando el Señor nos daba un proyecto, que el Señor tratara con nuestras hijas, que ellas nunca fueran obligadas, sino que el Espíritu Santo tratara con ellas. Y gracias a Dios, hasta en la etapa más difícil, Dios trató con ellas. Cuando ellas decían, no, ya no voy, y yo le decía, Señor, trate con ellas. Si ellas van a ir con nosotros en esa nueva temporada, trata con ellas. Individualmente, trata con Noemí, trata con Raquel. Y Dios lo hizo a la manera que ellas lo podían entender. Dios lo hizo. Y eso ayudó para que ellas nunca se sintieran presionadas a estar en el campo misionero con nosotros, sino que lo disfrutaran y tuvieran su propia experiencia, que Dios se comunicara con ellos en una forma directa, que Dios tratara con ellos en una forma directa y que tuvieran ellos esa convicción de todo lo que estamos haciendo para la gloria y la honra de Dios. Así que recordemos, amados amigos, compañeros, hermanos, no decida por toda la familia. Escuche las opiniones de sus hijos, escuche la opinión de su pareja, marque buenas memorias y divertidas, que la promoción misionera nos deje experiencias lindas, que nuestros hijos puedan recordar en el año X que nosotros hicimos la promoción misionera antes de ir a X país, sucedió esto y esto que marcó mi vida. Eso es lindo, que ya en los años 80 nosotros podamos escuchar a nuestros hijos y decir, esta memoria marcó mi vida. ¿Por qué? Porque en los tiempos difíciles serán medicina para el alma. Es lindo recordar esos momentos gloriosos, como el Señor se reveló a nosotros como matrimonio, como familia, que pudimos impactar las naciones, pudimos impactar nuestro propio país, nuestras iglesias en la promoción misionera. Bueno, como tercer punto, necesitamos saber que es una condición de amor, es un amor incondicional que tenemos que tener. Y aquí hablamos de Jesucristo, que Él pues entregó y dio todo incondicionalmente a su Hijo por nosotros. Y acá recordar que primeramente a Dios, amemos a la familia, amemos al ministerio, y esto nos va a ayudar a hacer las cosas mejor para la gloria del Señor. Y en esto también tenemos que ver que aquí en la promoción misionera, a veces decimos, es que por amor al Señor sufro las cosas. Sí, acuerden una cosa, ahora una de las bendiciones que tenemos en este tiempo es que la gente ya aprendió a amar a la familia misionera. Y ahora ya hay más consideración, ahora ya ha aprendido un poco acerca del cuidado, cuidado y el pastoreo misionero, que ellos están recibiendo mejor a la familia y ya no solo al papá o la mamá, sino que ya al núcleo, y ya están cuidando a una para hacer comida, preguntan cuántos vienen, si cuánto tiempo van a estar, si van a compartir con ellos. Pero recuerdo los primeros años de promoción misionera, teníamos una mentalidad como recaudar fondos es lo primordial para irnos rápido, y llenábamos la agenda de 3, 4 iglesias, a una en Oriente, otra en Occidente y el otra al centro, y veníamos a terminar todo un día bien cansados. Pero creo que ha cambiado el tiempo
Gracias a Dios, ¿verdad? Algunos también misioneros han entendido que no es correr, que no debemos amar al dinero, ¿verdad? Sino que amar al Señor, porque si yo amo a Dios, voy a amar al prójimo, voy a amar a las almas perdidas, pero a veces pensamos que amando las almas perdidas es lo necesario para ir a las misiones. Y nuestros hijos deben de entender esto. Si nuestros hijos no aman a Dios en este tiempo de promoción misionera, es cuando se pueden amargar, resentir y olvidarse del Señor, como diciendo, ¿por qué tengo que andar pidiendo con mi papá? ¿Por qué tengo que andar haciendo esto que mi papá se tiene que decirle sí a todo lugar que va y a mí no me dice que sí, no me da tiempo? Entonces tenemos que cuidar esta parte de que mi hijo sepa bien, amo a Dios y que esto me está motivando y me impulsa a llevarles a este Dios de amor a aquellos que lo necesitan. Necesito que ellos encuentren el sentido. Noemí, cuando nosotros fuimos al Perú, ella pensó que nos habíamos ido de El Salvador huyendo de la situación de acá. Pero ella decía, quizás algo pasó y mi papá vinieron. No comprendía por qué. Y todo ese tiempo porque tuvimos que enseñarle, venimos para mostrar el amor de Dios a los perdidos y que mucha gente necesita conocer para que sea alcanzada. Así que necesitamos que se llegue ahí, ¿verdad? El esposo debe demostrar también el amor a su esposa, como está hablando mi esposa, que no lo vamos a obligar o no lo vamos a presionar a ir. Aunque una de las cosas ustedes van a entender de que cuando vamos los dos, nos va mejor. Porque yo recuerdo cuando iba a los viajes misioneros a Estados Unidos para recaudar fondos con la Comisión del Maestro. Cuando iba yo solo, a mí me tocaba dormir en sillones, me ponía a dormir en la oficina, me dejaban en una casa de ancianos, pero cuando íbamos los dos, hey, no hombre, hasta hotel, 5 estrellas y todo bien bonito, nos invitaban a cenar a buenos restaurantes. Yo decía, mi amor, usted tiene que ir conmigo. Y en la promoción también es grato, ¿verdad? Eso, que vayamos los dos, vayamos la familia y podamos disfrutar los momentos. Y esto también, pues, nuestras hijas nos ven cómo nosotros tratamos y cuidamos a la persona que Dios nos ha dado como pareja, ya sea tu esposo, tu esposa, la persona que está adelante, al frente del ministerio. Necesitamos que en el tiempo de la promoción, que la gente nos vea el ministerio que tenemos. Si es predicadora, que también predique, aunque hay un tiempo machista en la promoción que a veces no quieren que la esposa predique, ¿verdad? Yo le digo a las iglesias que nos invitan, bueno, mire, mi esposa puede predicar y yo digo, ella puede hacerlo y así que nos compartimos 2 cultos o 4 cultos que hay en la iglesia, 2 predica ella, 2 predico yo, o 1 predica ella y dos yo, y ahí mostramos pues que los dos hacemos la obra, ¿verdad? Y mostramos, y nuestras hijas a veces también participan, y algo aquí para la promoción, necesitamos que nuestras hijas, hijos amen al Señor y amen mostrarle a la iglesia lo que también ellos pueden aportar en el ministerio, porque a veces piensan que solo nosotros hacemos la obra misionera, no, es toda la familia que si solo yo voy no vamos a tener la efectividad que se necesita. Demostremos esto. Y en la parte importante, no debemos reflejarle a nuestros hijos que predicamos y vamos a la iglesia para que nos den ofrenda, para que nos den dinero, para que nos paguen por la predicación, porque muchos de nuestros hijos están viendo eso. Vamos a una iglesia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a que nos den dinero, vamos a ir a vender. Entonces la mentalidad de ellos se queda como somos de ventas, somos vendedores de cosas y tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Porque nosotros fuimos a una iglesia para predicar y nos dicen, ¿qué traen algo de vender? Decimos, no traemos. Ay, ustedes tienen bastante fe que les van a dar la gente. Es que no venimos a vender, venimos a dar la palabra del Señor, venimos a concientizar a que necesitan invertir en el Señor, venimos acá para compartir el proyecto de salvación que Dios tiene para las naciones y que Dios va a obrar.
Entonces nuestros hijos también tienen que ver que Dios va a glorificarse y ese amor que mostramos por la palabra que la presentamos y la inspiramos, también va a inspirar a aquellos que van a invertir para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que necesitamos llevarles a que estos puedan conocer más del Señor. Aprenda a que ellos sean sorprendidos por el amor del Señor y por nosotros, que nuestro tiempo, como decíamos, que ellos puedan disfrutar yendo a las iglesias con nosotros a promocionar y decir, papá, sabemos que después de esto va a haber algo, ¿verdad? Una sorpresa, algo, aunque sea vamos a comer en el camino, vamos a detenernos ahí bajo un árbol a tomar una soda que compramos en la gasolinera, algo que va a suceder, pero que hagamos buenas memorias y que demos tiempos, obsequios pequeños, actos de servicio, que la iglesia también nos pueda sorprender con este tiempo. Bueno, hasta aquí hemos hablado mucho nosotros. Quisiéramos ver si hay algunas preguntas, comentarios. Díganos, ahí Juanita. Sí, abrimos el tiempo. Alice, no sé si todo está en mute, si podemos permitir que Levanten la manito. Sí, compañeros, si pueden compartir las preguntas o cualquier inquietud en el chat, va a ser más ordenadito. No sé si alguien tiene alguna, puede ponerlo o levanta la mano, como dice Ali. No veo nada. Creo que todos están bien claros o bien confundidos, una de las dos. Yo sí, ¿sí? ¿Alguien? Sí, Yo les puse una aquí interesante en el caso de cuando se está iniciando la promoción misionera. ¿Qué recomendarían que se hiciera? Porque el punto de vista que ustedes lo plantean es inclusive desconocido para nosotros, ¿verdad? Cuando iniciamos y a nosotros nos pasó, yo creo que nos pegó más fuerte cuando cambiamos de campo que la primera vez. Era como, ¿y qué vamos a hablar de este otro país, verdad? Si nunca hemos estado, o sea, ¿qué nos vamos a poner si ni siquiera sabemos cómo se visten? O sea, nosotros teníamos tantas dudas en la cabeza, pero si nos ponemos a pensar del punto de vista de los hijos, es todavía más confuso, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos ayudarles a ellos, ¿verdad? Antes de iniciar, porque lo que ustedes compartían es tan cierto, ellos no son un objeto que podemos mover de un lado a otro, ¿verdad? Son parte de nuestra familia. Y cuando nosotros saltamos en esta incertidumbre de servirle a Dios, nosotros lo podemos entender, pero ¿cómo le transmitimos o los preparamos a ellos, verdad? Antes de. Y las diferentes etapas. Ustedes ya sus hijos ya están grandes, Raquelita ya está casada, ya son hasta abuelos y han visto este proceso, ¿verdad? En todas las etapas. Si nos pudieran compartir cómo hacer esto. Y también eso se aplica, yo siento que se aplica justo antes de salir al campo, es igual, ¿verdad? Ya los niños ya agarraron el ritmo de la promoción misionera, ya saben cómo hacer todo, ¿verdad? Y de repente vamos, que nos vamos, pero ¿acaso lo estamos preparando, verdad? ¿Cómo lo podemos preparar para ese cambio? Y al regresar es otro rollo, ¿verdad? Vamos a regresar al Salvador, ¿verdad? Después de estar un tiempo en el campo, ¿cómo los preparamos para eso también? Bien, recordemos que nuestra vida misionera está en un constante movimiento, entonces, muy interesante tu pregunta, tu comentario ahí por la experiencia que hemos vivido ya muchos que hemos salido al campo en alguna vez o varias veces y realmente nuestros hijos pasan una transición muy fuerte. Imaginen, solo pregúntense, si nosotros como pareja que recibimos el llamado, que recibimos la iluminación, entramos en conflicto, no se digan nuestros hijos. Entonces, ¿cómo diluir esta visión y dársela a ellos? Recuerden que, uniendo al tema, ¿no? De cómo el rompecabezas, recuerden que la vida de nuestros hijos ya está diseñada por el Señor. Lo que nosotros no sabemos es cómo es que esto va a funcionar. Entonces necesitamos orar
Esa es la vida íntima de familia que necesitamos. A veces nosotros de verdad que actuamos con una mente tan loca que recibimos la visión, agarramos a nuestros hijos y salimos a la calle. Por Dios, si no tenemos cuidado vamos a perder a nuestros hijos y algunos hasta la esposa. Porque no logran transmitir la visión a su gente, primeramente. Si la vida de nuestros hijos ya está diseñada, entonces nosotros lo que necesitamos es una lupa. Y eso solo el Espíritu Santo nos lo va a dar, que nos dé discernimiento, que nos dé conocimiento para poder ver las piezas. ¿Cuál es el carácter de nuestros hijos? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo actúa frente a las dificultades? ¿Cómo actúa frente a las cosas imprevistas? Porque todo eso se va a dar, eso es parte del menú, ahí viene incluido. Entonces nosotros tenemos que trabajar, como digo, con una lupa y con un pincel, con pinzas ahí, muy estratégicamente al paso. No presione, no presione. Yo le decía a mi esposo, no me presiones, yo no entendí, explícame otra vez. Y imagínense, luego tenía yo que, si yo lo entendía, iba a poder explicarle a mis hijas. Y eso pues ha sido muy saludable. Yo le doy gracias a Dios porque las lágrimas, los desiertos, los tsunamis, las tormentas, todo eso que pasamos, formó nuestra vida como padres, como siervos de Dios y formó a nuestras hijas. Que yo las veo ahora sirviendo en el campo misionero, eso para mí es una victoria porque los años sí nos enseñaron con lágrimas, con dolor, pero aprendimos y yo digo, son nuestros trofeos de guerra. Hay que aprender a hablar con ellos, hablarles del país, hablarles de la necesidad, hablarles de lo que nosotros tenemos para dar y que no nos vamos a quedar con esa bendición, sino que vamos a este país para compartir y que hay mucha necesidad y que hay gente que necesitamos preparar para hacer la labor de ese lugar. Entonces ellos tienen que ir hablando. Hay que escuchar también qué proyectos de vida tienen, qué quieren ser en la vida. Hay que dejarlos que expresen su corazón, sus sueños, sus anhelos. Hay que escucharlos en este tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que falta muchos de nosotros es que tan chiquitos ellos se van con nosotros y los tomamos, pero necesitamos escucharlos. Una de las cosas que pasó cuando nosotros cambiamos de Perú a la República Dominicana, porque nos habían invitado con una carta para que fuéramos a trabajar con lo que era Castillo de Rey en ese momento, Comisión del Maestro, hablamos con nuestras hijas. Y bueno, mi esposa, estuvimos ahí, ella hablándole y les preguntó que qué pensarían ellas si vamos a otro país y que vamos a compartir la palabra, vamos a hacer este ministerio en otro lugar. Y oramos y hasta Raquel soñó con algo que estábamos aterrizando en un avión a la orilla de la playa y todo eso. Y dice, wow, está confirmando lo que está pasando. Y bueno, les contamos del país, cómo era, lo que había, y ellas estaban más de acuerdo lo que estaba sucediendo. Así que juntos, en oración, en intimidad, en reflexión, pudimos tomar la decisión. Así que es necesario preparar a nuestros hijos, ¿verdad? Para esto. No sé, Gracias, ahí. José. Yo creo que ha impactado eso en mi vida. Que lo primero que anteriormente dijiste es que nosotros sepamos presentarle la visión a la familia, ¿verdad? Como decía Ethel, a la esposa primero y luego presentarle la visión a los hijos, ¿verdad? Porque son los primeros que tienen que estar de acuerdo antes que los pastores de nuestra denominación, ¿verdad? Y si ellos entienden la necesidad, yo creo que va a ser bueno. La otra que quería, creo que es importante recalcar el balance que ustedes hablaban, ¿verdad? Andamos de iglesia en iglesia, pero ¿qué pasa con la formación espiritual de los niños, verdad? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de crecer en una sola iglesia, íbamos a la escuela dominical, ahí teníamos a nuestro maestro de la escuela dominical que nos vio crecer hasta que nos volvimos probablemente maestros de la escuela dominical, ¿verdad? Pero nuestros hijos no tienen esa oportunidad, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver esa parte?
Hace poco nos enfrentamos con la pregunta, ¿verdad? Kailita se quiere bautizar y los dos nos quedamos viendo, pero si la Kailita no pasó el discipulado que pasó Natán cuando estábamos en El Salvador, ¿y hoy qué vamos a hacer? Dijimos, ¿verdad? Entonces, son preguntas que cuando andamos para arriba y para abajo, nuestros hijos no están recibiendo la misma formación espiritual que cuando están en una sola iglesia. ¿Qué recomiendan ahí? Sí, bueno, nosotros nos pasó que, bueno, Noemí y Raquel fueron bautizadas acá cuando vinieron acá a El Salvador en sus distintos tiempos y la bautizó pues uno de nuestros miembros, ¿verdad? De Comisión del Maestro, Oscar Meléndez. En su iglesia le llevábamos porque teníamos más cerca. Ellas fueron a recibir clases ahí con unas, no sé si 6 o 7 clases de bautismo, ya les Son estaban para 12, seguir las 12 las lecciones. 12 lecciones de bautismo, pero que ellas tuvieron una iglesia donde identificarse y donde fueron bautizadas, porque ahí también va su crédito, ¿verdad? De fe, que siempre habían querido ser bautizadas. Así que necesitamos tener compañeros donde ellas se identifiquen también, sin una iglesia, gente que les ame y que las aprecie también. Porque si no, uno de los errores más grandes que cometemos como misioneros latinos, los latinos somos muy, bueno, hacemos las cosas así nomás y nuestros hijos no toman esa responsabilidad y andamos predicando en el mundo de compromiso y todo esto y a nuestros hijos no les hacemos ver ese valor y muchos los perdemos por eso, porque ellos no se identifican con nada, con nadie. Y necesitamos instruirles, hay que enseñarles bueno, el proyecto, qué proyecto tienen ellos de vida en el Señor cuando quieren ser bautizados. Entonces, hablemos con ellos. ¿Te parece que tú te quedes unos días en la iglesia para recibir la enseñanza y que hagamos proyectos con ellos, ¿verdad? Para su crecimiento, para bautismo, necesita ser bautizado, entonces vamos a empezar ese programa con él, aunque unos días lo acompañe ella, unos días lo acompaño yo, pero hay que interesarnos en su crecimiento espiritual, pero también con compromiso de iglesia. No la abandonemos, nuestras iglesias no las abandonemos, no abandonemos el lugar donde nacimos, porque también cuando muramos, ellos nos van a respaldar y van a respaldar a nuestra familia, ¿verdad? Gracias, José, muy valioso. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿verdad? O sea, si el hombre tiene que estar siempre comprometido en el ministerio, entonces nos toca a nosotros como mamá, ¿verdad? Yo voy a llevar a los hijos a su clase, ¿verdad? O tal vez yo me quedo un domingo al mes en mi iglesia para que mis hijos puedan recibir, ¿verdad? Lo que necesitan. Y el hombre no se molesta que la esposa no vaya, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante a rescatar, que no es crimen ni delito que la esposa no esté ahí todo el tiempo. No sé si hay otro comentario. La última pregunta que Normita estaba interesada también decía, ¿qué hacemos cuando los hijos no están de acuerdo con el llamado, verdad? Sobre todo esto en la adolescencia, ya cuando están más grandecitos y de repente Dios nos llama a otro lugar, ¿verdad? Ya están las amistades formadas, quizás van a un colegio, no quieren dejar. ¿Qué hacemos? En el caso de ustedes expusieron que Dios trató en las niñas, ¿verdad? Hasta que ellas estuvieron de acuerdo, pero ¿qué pasa si se llega a la fecha y los hijos no están de acuerdo? Realmente ese es un punto bien, bien difícil. Para decirles a mí en esa época se me desarrolló presión arterial alta. Fue difícil porque la verdad sabía que no podíamos obligar a nuestras hijas, era un trato del Señor con ellas, entonces fueron años muy críticos, obviamente era una lucha espiritual, ¿no? Pero sí, entre nosotros hablábamos bastante, orábamos, le pedíamos al Señor estrategia, dirección, y cada vez veíamos esa resistencia en ellas. Entonces yo empecé a orar en una forma tan
Literal, que yo allí en esa etapa yo renuncié a mis hijas. Yo la vi tan difícil realmente. Ustedes las ven ahora ahí misionera, pero ustedes no saben qué difícil fue. Y en esa etapa yo renuncié a mis hijas. Yo literal, yo le dije, Señor, yo renuncio a cada una en su temporada. Los dos nombres fueron entregados. Las dos personas en su totalidad fueron entregadas. Y yo le dije, yo renuncio. Yo te la entrego, yo te la entregué cuando nació, te la ofrecí cuando nació, pero ahora yo renuncio a ella y yo te la entrego a ti porque tú la creaste, tiene tu diseño, tú tienes un propósito para ella, así que por favor, trata con ella como sea. Yo quito mis manos de encima y trata tú con ella. Y el Señor tuvo su forma divina, como trató con Raquel, como trató con Noemí, y en su momento ellas mismas vinieron a nosotros y nos dijeron, he estado luchando con Dios, me he estado oponiendo al llamado de Dios, pero ya no me rindo más. El Señor ha tratado conmigo y voy a obedecer. Voy a ir con ustedes. Ya es en la etapa cuando ellos quieren tomar sus propias decisiones. Y bueno, fue el Señor, pues, así que cuando nosotros salimos al campo misionero, ya en la etapa de que ellas ya eran grandes, el Señor tratando con ellas, preparándoles en su momento, porque después vendría una etapa ya de independencia. Fue difícil, pero es lo que nos toca hacer. Y ahí es donde en la promoción debemos de saber que no es solo la parte de la recolección de dinero. En la promoción es en el tiempo de crecimiento también de nuestros hijos y de nuestra familia. Porque a veces pensamos solo en el dinero para salir o otras cuestiones. Es como mis hijos en este tiempo que vamos a estar en la promoción misionera, va a ayudar a crecer a mis hijos en el compromiso con el Señor para cuando salgamos al campo. Porque ese es uno de los problemas más grandes, que en el tiempo, perdemos el tiempo, en el tiempo de la promoción, nos enfocamos en la iglesia. Dios va a proveer y Dios ha dicho que va a estar contigo. Dios va a ser fiel con la gente que te va a respaldar y nosotros como que se nos olvida ese momento y nos desenchufamos de la familia y empezamos a hacer cosas que no, cargamos demasiado la agenda. Así que necesitamos ayudarnos a crecer como familia, ayudarles a crecer a nuestros hijos, adolescentes o niños, a que también ellos desarrollen sus dones, que vayan hablemos con ellos acerca de sus planes, qué quieren hacer, y ponerlos en clases o con maestros para que aprendan esas destrezas o habilidades que van a tener para crecer. Hay que enseñarles la cultura también de nuestra iglesia, la cultura de nuestro país, que aprendan a amar nuestra cultura como también las otras culturas, porque nos van a ayudar a crecer. Los que están en otros países, que hablan otro idioma, que aprendan ese idioma porque les va a hacer la base de sus vidas y que van a tener, bueno, otras profesiones que les va a valer mucho con eso. Necesitamos ayudarles a que ellos también tomen esa visión y los adolescentes, ahí fue algo impactante porque nos tocó tomar un tiempo más con Raquel y con Noemí aquí en El Salvador, que pedimos a la Junta para quedarnos y que ellas pudieran desarrollar un poco más, y aquí fue que recibieron el llamado del Señor, estudiando aquí en el Liceo Cristiano, ¿no? Eso fue lo que impactó. Así que necesitamos saber que es importante este tiempo para que nuestros hijos reciban el llamado, o van a volverse rebeldes si nosotros no les damos esa oportunidad. José, solo rescatando lo último que dijiste, entonces ustedes la táctica de guerra, digamos, que ocuparon espiritualmente fue esperar, no se lo llevaron así en el tiempo que estaban opuestas, sino que esperaron que el Señor obrara en el corazón de ella. Así es, Amén. porque fue el tiempo de crisis que pasamos y ahí fue donde el Señor habló a mi corazón y me hizo ver que debíamos esperar, porque Él iba a tratar con nuestras hijas y Él nos iba a dar la salida. Y fue así.
Me encanta porque no pusieron antes el trabajo, ¿verdad? Ni el llamado, sino pusieron la vida espiritual, digamos, de los hijos. Y yo siento que a veces es una línea bien fina que podemos cruzar, ¿verdad? Y poner antes el ministerio, antes que la vida de nuestros hijos. Y así como dice la palabra, ¿verdad? ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos el alma y en este caso nuestros hijos? Gracias. Adelante con los demás temas. Al final vamos a dejar otro tiempecito para cualquier otra duda. Ok, vamos con el siguiente. Es la otra pieza del rompecabezas, habilidad para escuchar. Eso es muy clave. Necesitamos aprender a escuchar. Dios espera que le escuchemos para conocer su voluntad. Muchas veces Dios nos da la visión y pues a la primera como que no le entendemos, estamos ahí como luchando y no damos, no vemos luz verde, pero empezamos a orar y a orar hasta que la visión sea clara. Entonces, ese tiempo de escuchar a Dios nos ayuda a nosotros a que nuestro corazón pueda discernir. Dios espera que le escuchemos para conocer su voluntad y es el tiempo de nosotros poder discernir con el corazón. No es como les decía antes, mi esposo recibe la visión en una forma así tan grande, tan extraordinaria y así me la quería dar a mí y pues tenía que aterrizar para que yo la pudiera comprender. Una vez que los dos estábamos de acuerdo, pues cómo transmitirle a los hijos. Pero eso se llama aprender a escuchar. Escucha con atención y discierne con el corazón. No es que si medio escuchaste, no entendí, Señor, lo que me dijiste, pero aquí voy. No, tienes que discernir. Eso se llama discernir los tiempos, discernir el lugar, discernir la estrategia, discernir el equipo y las herramientas que vas a tener. O sea, es un paquete tan grande. Por eso necesitamos escuchar a Dios. Si no estamos claros en lo que Dios tiene para nosotros, vamos a andar dando vía. La gente nos va a preguntar y no vamos a saber ni qué decirle. Los hijos nos van a preguntar y no vamos a tener algo claro. Porque acuérdense que no solo a nosotros nos preguntan, le preguntan a nuestros hijos y nuestros hijos tienen que tener clara la visión. Que la visión se encarne no solo en la pareja de misioneros, sino se encarne en los hijos. Que amemos el llamado, que amemos la visión y que vivamos en carne, que se encarne en nosotros de tal manera que podamos disfrutar esta experiencia. Y aquí cuando hablamos de escuchar con atención y discernir con el corazón, estamos hablando de necesidades reales y necesidades sentidas. Volvemos aquí al punto de lo que les compartimos de que vivimos con nuestras hijas. ¿Cuáles eran las necesidades reales? Ellas estaban enfrentando una lucha de poderes, una lucha de poderes que el enemigo estaba tratando de desviarles del enfoque que Dios tenía para ellas, y otra lucha de poderes que el Señor tratando con ellas, desafiándolas al servicio en la obra del Señor. Entonces, ¿cómo ayudarles a ellas para que puedan saber las necesidades reales y las necesidades sentidas? Las necesidades reales son las que tú estás viendo, que tú las puedes ver literalmente, y las necesidades sentidas son aquellas que nunca te las van a decir. Tus hijos no van a venir para decir, mire, estoy confundido, no entiendo. No, ellos no te lo van a decir, ellos te lo van a manifestar revelándose, gritándote, poniéndose en contra de lo que tú le estás diciendo. Pero es que ellos te están pidiendo a gritos una ayuda, y si vos no estás conectada, si tú no tienes discernimiento, vas a andar dando vía allí con tus mismos hijos. Y si damos vía con nuestros, si tenemos ese problema con nuestros hijos, no vamos a poder dar la visión, compartir la visión clara con los demás. Mi esposo aquí habla de padres ídolos. Los padres ídolos le llaman así porque dicen no hablan, no oyen y no accionan. O sea, ustedes saben que nosotras las mujeres, Dios nos ha dado la capacidad de discernir, o sea, de percibir el ambiente. Cuando yo veía que mis hijas estaban pasando una presión interna, yo lo sentía. Yo lo sentía y yo le decía a mi amor, habla con Raquel, habla con Noemí, y me decía, no, sí, hablé con ella, pero hablaban de otra cosa.
Hablaban de deportes, de juegos, de campamento, cualquier otra cosa, pero no del problema del corazón. Entonces tenía que, como dicen, aterrizar ahí, decirle a mi esposo de tomar ese tiempo como padre, como amigo, sentarse con ella y escuchar su corazón, que pudieran abrir su corazón y hacerle ver lo que realmente está pasando. Esas son las necesidades sentidas y las necesidades reales. Entonces, investigue con sus hijos realmente cuáles son las necesidades que está pasando. Y también tomarnos tiempo de hablar, que nuestros hijos tengan esa accesibilidad de pedirnos para hablar con nosotros. Que saben que les vamos a escuchar, que vamos a accionar en ayudarles en algún momento que está pasando alguna crisis. Como decimos, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Entonces, aprender a escuchar y aprender a hablar. No interrumpa cuando le estén hablando. A veces nosotros tenemos todas las respuestas y no, aprendamos a escuchar, aprendamos a guardar silencio y esperemos nuestro turno para dar la información que hemos asimilado, pero no tratemos de interrumpir porque a veces nuestros hijos quieren hablar y si nosotros lo interrumpimos, ya se enllavan y no dicen nada. Escuche con atención y le hará más sabio. Ese es el arte de aprender a escuchar. Dios nos ha dado una visión tan grande, nos ha dado habilidades, nos ha dado estrategia, nos ha dado experiencia, pero en este caso nos toca aprender a escuchar, tener esa habilidad para escuchar y averiguar bien con quién hablan nuestros hijos. Hay hijos que hablan más con su mascota, pasamos en el teléfono, en el iPad, o hablan más con sus amigos. Sus amigos conocen sus problemas, pero papá y mamá no los conocen. Entonces, ¿con quién hablan más sus hijos? ¿Con la mascota? ¿Con el teléfono o su iPad? ¿O con sus amigos o con sus padres? ¿Quiere aportar algo más? No, estamos bien ahí. Entonces, esos son aspectos que nosotros tenemos que analizar en el transcurso de nuestra vida dentro de la promoción misionera, porque este es un campo tan delicado, tan complejo, que tenemos que aprender a llevar la fiesta en paz. Porque si hay guerra en la casa, entonces, ¿qué vamos a ir a dar afuera? ¿Cómo vamos a ministrar en las iglesias? ¿Cómo vamos a compartir la visión? Y la familia misionera necesitamos estar en paz. El esposo puede salir de la casa, puede salir o derrotado o en victoria. Y los hijos de igual manera. Los hijos pueden salir de la casa o derrotados o en victoria. Cuidemos bien cómo salimos de casa, que nuestra casa siempre sea un pedazo de cielo, un lugar de refugio, un lugar de perdón, de reconciliación, de amor, de paz, de protección. Yo acostumbré a mi familia antes de salir, agarrarlos de las manos y orar. A veces me querían escapar, mi esposo empezando, quería salir corriendo porque ya era tarde. Yo le dije, vamos a orar. Y bueno, eso lo mantenemos hasta el día de hoy. Que aunque estemos deprisa, siempre nos tomamos unos minutos para orar antes de salir y emprender la jornada. Que sea el Señor guardándonos, pero antes nosotros vamos a salir en victoria de la casa. Así que mantener la oración de noche para cerrar el día y agradeciendo al Señor por sus cuidados y todo lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Y en la mañana abriendo el día con victoria y recordando todas las promesas del Señor, ¿verdad? Bueno, el último punto ahí que es gratitud del corazón, que debemos de estar agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado. Y en la promoción misionera necesitamos saber bien que Dios nunca nos va a dejar huérfanos, nunca nos va a dejar miserables, que vamos a pasar hambre y todo eso. Ey, eso es parte, va a venir, va a suceder, pero Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos ha abandonado. Y que no nos sintamos así como, el misionero, el abandonado, el que nadie le toma en cuenta. No nos hagamos víctimas, sino sepamos agradecer aún si padecemos por el Señor. Dice, si padecimos antes por el pecado, ¿cuánto más por ahora, verdad? Si antes aguantábamos hambre por andar haciendo locuras en el mundo y en el pecado, y por el Señor es una dicha disfrutar de lo que Él nos da. Así que debemos de enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos. Hemos recibido de gracia la salvación, el perdón, el hecho de que somos salvos, somos ministros del Señor y tenemos
la palabra reconciliación para darle a las naciones. Esto es lo que vamos a dar. Me recuerdo que un día en un velorio, en un momento que estábamos velando a una persona, se me acercó un cura y me dijo, bueno, nos presentamos y yo le dije que yo era misionero y me dijo, ¿y cómo misionero? Sí, soy misionero de las Asambleas de Dios y vamos a otros países a compartir la palabra. ¿Y qué le llevas vos? Me dice, a otra gente que está muriéndose de hambre. ¿Qué tenés? ¿Qué le llevas? Y él me dice, nosotros tenemos, ya habló de sus ONG y todo eso, ¿verdad? Y yo le digo, nosotros le llevamos la palabra de Dios, el poder de la palabra, el Espíritu Santo que le liberta del pecado y de eso, como diciendo, eso no es nada. Y le digo, mira, nosotros vamos, oramos y le llevamos la palabra a las personas y transforma la vida de esta persona después de ser borracho, ser aquí, ser allá, viene a ser un padre de familia responsable. Y él se quedó como asustado. Wow, eso no puedo discutirlo. Entonces, a veces nosotros mismos no nos creemos lo que tenemos y no lo transmitimos a nuestros hijos, nuestra familia. El valor, por eso muchos de ellos ni quieren decir de que nosotros somos misioneros ni pastores, porque se avergüenzan de como que Dios no es valioso. Y por eso que tampoco no valoran el ser misioneros, ¿no? Ellos quieren mejor ser otra profesión y no imitar a los padres, porque va a depender mucho de nuestra vida. Y algo que me preguntaron hace unos días aquí mismo en el país, y es, ¿dónde están los hijos de los pioneros de las misiones acá en el país? Me dijeron. Y a mí me cuestionó un poco y me movió el piso, ¿verdad? Porque ¿dónde están? Y dije, bueno, muchos, ¿dónde están los de hermano Funes? ¿Dónde están los de esto, de otro? Y yo, wow, me dolió y dije, hey, tenemos que dar algo grande para poder hacer no solamente un corazón agradecido, sino que también nuestros hijos puedan pensar en un futuro de que van a servir al Señor, ¿verdad? Y es porque hemos recibido de Dios algo valioso para dar a otros y que no es tan valioso que no debemos dejarlo perder. Así que la promoción misionera nos va a conectar con la iglesia en mostrar la visión de alcance, de salvación, pero que también que somos una familia que queremos servir a Dios y que esto lo hemos tomado para que sea por décadas y que vamos a dejar un legado que nuestros hijos, tal vez no todos van a seguir, pero por lo menos uno va a seguir del legado que hemos dado. Debemos de cultivar la gratitud con nuestros hijos para con a la iglesia, que cuando vayan, ellos les digan gracias a los hermanos, que aprendan a decirle gracias hasta a sus hijos, ¿verdad? Porque sus hijos de parte de la familia dieron para que nosotros fuéramos allá y no podemos ignorar a tantas hermanas ancianas, ancianos que aunque sea una cobra, unos 10 centavos dieron en la ofrenda misionera para que nosotros fuéramos a las naciones, vayamos a las naciones, una oración, una carta, algo. Entonces tenemos que aprender a decir, hijo, ellos son los que nos bendijeron para que nosotros fuéramos a esta nación y vos aprendieras otro idioma, que tengas una carrera, que tengas, Dios nos lo dio por medio de la iglesia. Así que tenemos que tomar esa actitud de agradecimiento. A veces nos venimos quejando de las iglesias nosotros y lo hacemos en la casa, y nuestros hijos, en vez de escuchar gratitud de los hermanos de lo que pasó, venimos quejándonos que no nos dieron ofrenda, que no nos dieron mucho, que no nos dieron de comer, que no nos dieron ni siquiera agua. Hijo, es parte de lo que sucede, ¿verdad? Pero hay que ser agradecidos porque estás con vida y Dios proveyó por otro lugar, Dios proveyó por otra forma, y que solamente estamos sembrando. Sembremos con gratitud, enseñémosles a usar los dones y habilidades que Dios nos ha dado. Y aquí, una de las cosas que tenemos que mostrarles a nuestros hijos es que donde vayamos, que ellos sean observadores de ver las iglesias y qué ministerios les llaman la atención. Ayudémoslos a ellos a conocer muchos ministerios. A veces nosotros queremos que hagan lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero ellos pueden hacer ministerio de comunicación, ministerio de niños, de jóvenes, de adolescentes, de tecnología, música. Entonces, démosle que desarrollen diferentes tipos de dones y habilidades que las pueden poner en práctica
en el campo misionero. Así que tenemos que trabajar con eso, ¿verdad? Porque es importante. Así que no critiquemos las cosas de la iglesia, sino hagamos lo mejor y seamos agradecidos. La gratitud como papás, como mamás, va a afectar a nuestros hijos, decir, wow, cuánto Dios nos ha bendecido. Yo creo que ahora estamos disfrutando de muchas cosas que al principio, como empezamos la obra misionera, nos fue difícil, que no teníamos un carro para movernos, para la promoción en los primeros tiempos. Y recuerdo que cuando comenzamos así en bus o que nos dieran ray o yendo, la gente nos vio y en los primeros 6 meses nos bendijeron con un carro. Y nosotros, wow, ¿cuándo? Pero teníamos que empezar. Empiece caminando y Dios va a darte algo para que camines más rápido y hasta que vueles, ¿verdad? Dios te va a dar esa bendición, pero si no caminamos, no lo vamos a alcanzar. Gratitud en el corazón, por favor. Amén. Bueno, vemos ahí que la vida de nuestra familia necesita ser armada como un rompecabezas, pieza por pieza, y debemos fijarnos que las piezas encajen en el lugar adecuado. Como padres tenemos un legado para marcar el corazón de nuestros hijos, y la gracia de Dios lo podemos lograr un día a la vez. Recuerden lo que les dijimos al principio, no corra, no se acelere, no trate de poner la última pieza cuando apenas está poniendo la segunda. Vamos a ir un día a la vez, los pensamientos, los pensamientos de esperanza, el tiempo de calidad, el amor incondicional, la habilidad de escuchar y la gratitud del corazón son piezas claves para poder formar a una generación de relevo. Recuerde que usted y yo nos vamos a morir, vamos a llegar a viejos, no vamos a tener la energía que tenemos hoy, pero que hayamos construido un legado, que mis hijos puedan llegar más lejos de donde nosotros hemos llegado, que mis hijos puedan tener una visión mayor de la que yo recibí, que mis hijos puedan ver una cosecha más grande de lo que yo vi, que mis hijos puedan ver a la tercera y la cuarta generación siendo multiplicada, se pueda encontrar con mis discípulos en las naciones y hagan una celebración que hacía muchos años sus padres, sus abuelos, los enseñaron, los discipularon, y qué lindo es ver a nuestra generación que toma la batuta y toma nuestro lugar, y nosotros podemos estar tranquilos y confiados de que no solamente hicimos discípulos en las naciones, sino formamos discípulos en casa, que cuando yo muera, mis hijos puedan estar satisfechos de que hicimos un buen trabajo, no solo como padres, sino como misioneros, como siervos del Señor. Así que recordemos estas piezas claves para nuestro rompecabezas del mundo que llamamos la promoción misionera. Así que bueno, si tienen algunas preguntas, comentarios, estamos abiertos para escucharles. Mil gracias, José y Ethel. ¿Tienen comentarios, preguntas? Pueden levantar la manita. O se nos fueron a dormir todos o se fueron a cenar todos, una de las dos. Aquí estamos, aquí estamos. Para Zuli. Muchas gracias de verdad por compartir con su corazón, ¿verdad? Porque ustedes han aprendido, como dijiste, con lágrimas, ¿verdad? Nadie nace con un manual para saber cómo hacerlo todo y agradecemos que compartan sus experiencias. Quiero ver, dice Mayra, ¿daban ustedes a sus hijas alguna responsabilidad en el campo misionero? Sí, ellas eran parte de, siempre las hacíamos partícipe, porque una de las cosas es que si nosotros solamente hacemos el trabajo y ellos no se involucran, ellos no le encuentran sentido a la vida en el campo misionero. Entonces siempre les incluimos, siempre cuando íbamos a hacer un campamento, íbamos a predicar, íbamos a dar algún seminario, hasta en la consejería. En la consejería, cuando llegaban los tiempos de consejería, ellas estaban ahí con nuestros discípulos esperando, y nos daba risa porque de repente salía una llorando y siempre le decía, ¿y qué te dijo mi papá?
¿Qué te dijo mi mamá? Y ponían ahí, o sea, ellas estuvieron presentes, por eso es que yo les digo, ellas vivieron lo bonito, lo feo, lo malo, o sea, ellas vivieron el mundo de la vida misionera. Y yo digo, gracias a Dios que se animaron a obedecer el llamado misionero, porque ellos fueron parte de, ellas no estuvieron a la orilla, ellos estuvieron dentro del paquete, ellos trabajaron junto a nosotros. Nos vieron llorar, nos vieron reír, nos vieron frustrados y se unieron. Muchas veces oraron por nosotros y fueron como los ángeles que el Señor puso ahí para levantar nuestros brazos. Gracias a Dios. También nos ayudaban eran nuestros conejitos de India para poner los juegos que íbamos a hacer, las actividades que íbamos a hacer, el plan que íbamos a armar, cómo podría ser mejor. Les preguntábamos qué cosas estaba en la cultura que nosotros no entendíamos a su edad, por su edad, pues que ellas nos podían decir qué cosas podíamos trabajarlas y ellas mismas nos daban ideas y esta era parte de lo que se hacía en el programa para que ellas también se sintieran parte de que nos ayudaban a planear y hacer las cosas, ¿verdad? Gracias, José. Y eso siempre, retomando lo que ustedes dijeron, poder ver cuál es el don y talento de ellos, ¿verdad? Porque en ese lado es donde se van a sentir más felices de servir a Dios. Sí. Yo tengo una que le encanta, ella tiene un don de servicio increíble y ella no es de estar al frente, sino que si ella le pone a barrer, a poner sillas, a servir en cualquier área para preparar o desmontar, está feliz. Entonces yo digo, bueno, si esa es la manera en que ella quiere servir al Señor ahorita, ¿verdad? Así es como vamos a usarlo. Normita, no, Mayrita tenía un comentario, decía, o Miguel decía, como padres debemos involucrarnos y actualizarnos y saber lo que ven, escuchan y sienten nuestros hijos. Sí, una de las cosas importantes es, bueno, porque la vida de Castillo es así, ¿verdad? Yo tenía que escuchar el tipo de música para poder hacer dramas, a poder hacer los cantos con movimientos. Entonces yo escuchaba todo lo que escuchaban mis hijas y nos podíamos saber películas cuando era momento de película, lo que ella veía para ver cuáles eran sus intereses, qué es lo que estaba pasando y también a lo que estaba escribiendo, las necesidades sentidas y las necesidades reales. Las podemos ver a través de los juegos, a través de lo que ven o a través de lo que escuchan, interpretando no solo la música, sino el sentido que tiene eso. ¿Por qué escucha tanto esa música, verdad? ¿Por qué ve tanto este personaje? ¿Qué le está afectando a él? Entonces, por eso es importante que lo analicemos, ¿verdad? No somos psicólogos, pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo para poder interpretar y escuchar los gritos que dan de su alma, de su corazón, que están diciéndonos. A veces una rebeldía no es porque no quieren estar con nosotros, sino me están pidiendo atención personalizada para con ellos. Salir junto con ellos, irme a comer un helado, una hamburguesa, irme a bañar a una piscina, hacer algo juntos, me ayuda a saber su corazón que está pensando. En un momento dado, ellos se expresan, tanto las chicas como los chicos se expresan y me dicen lo que está gritando en su corazón. Es que mira, vos no me estás prestando atención porque yo quiero esto y esto y esto. Entonces ahí necesitamos, por eso necesitamos escuchar lo que está pasando con ellos, ¿verdad? Amén. Agregando lo que tú dijiste, este es chistoso, pero le digo un día a mi esposo, mira, le digo, en todos nuestros años de casados nunca me has traído serenata. Le digo, no, hombre, si a vos no te gustan esas cosas, me dice. Y se da la vuelta inmediatamente y le dice a mi hija, yo voy a ser el primero que te lleve serenata. Y yo me quedé como, vaya, le digo, apuntado, pero en el sentido que qué lindo ser para nuestros hijos el primero en todo, ¿verdad? Si son niñas, cortejarlas nosotros, ¿verdad? Como, bueno, los papás, para que cuando venga un cipote, ¿verdad?
no la deslumbre porque le trajo flores o porque le trajo una canción o porque le trajo un regalo, ¿verdad? Y si son varoncitos, pasar tiempo con ellos, porque a mí en lo personal me pasó algo hace poco que mi hijo dice, uno de los momentos más felices de mi vida es cuando me llevabas en citas, me dice. Y me dio una vergüenza porque dije, desde que nos venimos aquí todo es tan caro que no lo he querido sacar, ¿verdad? Así que pan para tu matata lo saqué en una cita. Zuli, eh, ¿querías compartir algo? Y ya para terminar, Sí, más que todo, o sea, gracias a los pastores, ¿verdad? Por compartirnos sus experiencias. La verdad que son muy lindas escucharlas, gratificantes, porque estamos en un gran desafío, la verdad. Pero algo que decían, confirmando, ¿verdad? Bueno, mi hija, ya Naomi, hasta como de 9 años, ella busca qué hacer y yo en qué puedo ser útil. Entonces, ella nos ayuda con las diapositivas en la iglesia, porque a veces el otro chico falta, entonces, y bueno, es su responsabilidad, ¿verdad? Y ella sabe cómo manejar ya el programa y todo eso. Pero los niños siempre están buscando en qué servir y hay una edad, y yo creo que ahorita es la edad de ella, ¿verdad? Que me pide hacer algo. Pero si yo no la pongo ahorita y llega la adolescencia, en esa edad ya no me lo va a pedir, se va a venir para atrás y me va a decir, ya no quiero hacer nada. Entonces, por eso le hemos puesto esa atención a lo que quiere servir, lo que quiere hacer. Ahora, los tiempos de devocionales con ellas, a veces yo he estado aquí en la casa, mi esposo anda en una célula, yo me quedo acá y me pongo con ellas a orar por nosotros, toda la familia. Y ellas, como dice, a veces yo pienso que yo voy a orar por ellas, pero ellas terminan ministrándonos a nosotros también como papá, dándonos fuerza. Y al verlas nosotros llenos del Espíritu Santo a ellos, nos anima también, nos anima porque a mí me han animado mis hijas y me han fortalecido muchas veces, porque, o sea, el trabajo misionero hay momentos en que no es fácil, a veces es bien cargado y el trabajo en casa, que hacer una cosa, que hacer otra, y no somos perfectos, tenemos muchos errores, muchas cosas que cambiar. Y yo creo que lo que nos cuentan ustedes nos ayuda porque a lo mejor ustedes cuando eran misioneros no tenían quien les diera estas charlas y ahora nosotros sí tenemos esta dicha y la tenemos que aprovechar porque yo creo que es una bendición para nosotros, ¿verdad? Y que de lo que ustedes experimentaron. Ahora yo, la lucha que tengo en mi mente, yo creo que algunas que tienen hijos adolescentes lo han de tener y es qué podemos hacer para que nuestros hijos sean fuertes cuando ya les toca volar del nido. Y esa es mi pregunta. ¿Qué podemos hacer? Porque a mí me preocupa y desde ya estoy orando por eso, porque yo sé que ellas dicen, yo quiero hacer esta profesión, yo quiero hacer esto. Dicen ahora que están pequeñas, puede ser que cambie, puede ser que se mantengan en esa decisión, pero ¿qué podemos hacer para hacerlo fuerte, para que no vayan a sufrir y ellos sean independientes cuando nosotros no estemos ahí? Y no solo en su vida, digamos, académica o que sepan cocinar, hacerse una comida, sino que en su vida espiritual, o sea, esa es mi preocupación. Yo sé que estamos tratando de hacer lo que podemos, pero ¿cómo, o sea, podemos hacer eso, verdad? Bueno, ahí trabajar con lo que llamamos la resiliencia, cómo aprender a levantarse de los momentos difíciles, porque todos hemos pasado momentos difíciles. Los hijos obviamente pasan momentos difíciles, como ustedes han estado tratando en los temas anteriores del bullying. Ellos pasan sus crisis en el colegio, pero enseñarles cómo levantarse. Ese es lo que nosotros necesitamos trabajar en nuestros hijos, que está bien que los critiquen, está bien que hablen mal de ellos, pues obviamente estamos en una cultura extraña, van a pasar dificultades, pero ¿cómo levantarse? No es que se van a quedar ahí. O sea, es como nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Viene todo eso a ustedes, pero ustedes sacúdense y sigan adelante, no se detengan ahí. Ellas aprendieron a levantarse de los fracasos, de los momentos difíciles. O sea, si las ven ahora donde están,
ha sido gracias a la misericordia de Dios y a ese pastoreo continuo como padres, de no dejarla, bueno, ya están grandes, ya vos sabés lo que hacer, ellos siempre saben lo que van a hacer, pero al final de cuentas no saben. Necesitan nuestro asesoramiento, necesitan nuestra oración. A veces no te quieren escuchar, pero tú vas a orar. Yo recuerdo que mis hijas ahora hacen su comentario que dicen que cuando yo me pasaba por su habitación y ponía mi mano sobre sus puertas ahí, me ponía a orar, ellas estaban encerradas, enllavadas ahí, no solo del cuarto, sino del alma. Y dicen, nosotros sí sabíamos cuando usted estaba orando por nosotros. Nosotros sí sabíamos que estaba ahí, bien sentíamos. Y yo digo, gracias Señor, porque aunque yo pensé que no había entrada, pero el Espíritu Santo estaba tratando con ellos. Entonces, enseñarles a tener esa capacidad de aguante de los problemas, de las dificultades, pero esa capacidad de levantarse y de saber que su vida depende del Señor, que si Dios ayudó a papá y a mamá a salir adelante, les va a ayudar a ella. Estamos formando hombres y mujeres guerreros con un espíritu invencible, que nada ni nadie los va a apartar del propósito de vida. Y ese es un trabajo no de un año, toda la vida. Gracias. Antes que cerremos en oración, Flor tiene una última pregunta. ¿Cuánto debemos dejar a nuestros hijos participar, dice, en el ministerio, sea en la promoción o ya en el campo? ¿Hasta qué punto? Dice. Recuerden que son niños y también ellos no son los responsables de todo, ¿verdad? Hagámoslo que ellos tengan su prioridad también de como hijos, como estudiantes, que tienen que hacer sus actividades de estudio, de responsabilidades que les ponemos en la casa, de limpieza y estas cosas que tenemos que tener en cuenta y ver los momentos en que ellos van a participar, ¿verdad? En qué actividades los vas a poner a trabajar y también en la promoción, que uno tiene que saber cuándo va a salir, cuándo es viable salir, si te vas a ir a quedar en un lugar y están las cosas óptimas para hacerlo o no, ¿verdad? Uno tiene que evaluar eso. Si las iglesias van a tener el tiempo especial para poderte a tomarlo y no tomarlo como sorpresa y venir que tengan una mala experiencia sus hijos en esa situación. Nos pasó a nosotros en Bolivia, que fuimos a Bolivia y los hermanos pensaban el misionero, pero no pensaron que nosotros éramos 4 y nos mandaron a dormir en una casa difícil, pues, ¿verdad? Y pasamos un mal momento y bueno, siempre recordamos el mal momento, pero Dios nos bendijo después para poder ir a otro lugar, pero a veces hacemos pasar a nuestros hijos malos momentos, malas experiencias por las decisiones que no estamos tomando en cuenta. Tomemos en cuenta su salud, tomemos en cuenta algo cómodo. No es que vamos a pedir un hotel, pero cuidar la familia y hasta donde sea más posible, ¿verdad? Eso creo que. Creo que Flor ahí puso en el sentido de no exponer a los niños como un objeto para recaudar dinero, dice. Sí, tener cuidado de eso, ¿verdad? Que estemos poniéndolo así, porque a veces la gente tiene más lástima de nosotros que nos ve como ministerio, por eso no nos quieren invitar, no, porque ellos vienen a pedir, vienen los misioneros, culto misionero, no queremos ir porque ya hacemos dinero, no, vamos para ministrar, para llevar la palabra, para Y yo compartir. En creo, nuestro caso, solo para agregar algo, o sea, mi pregunta es esa porque mis hijos sí tienen el deseo de hablar en un púlpito, o sea, no es que yo les diga, mira, van a hablar de esto, sino que quieren saludar y hay momentos en que yo les dejo saludar en el idioma guaraní, todo eso, cuando estábamos de promoción, pero el segundo también quiere hacerlo, o sea, los dos que hablan, ¿verdad? Porque el chiquito todavía no habla bien. Y bueno, me pasó rápidamente este fin de semana. Yo los pongo a ellos a que Aaroncito enseñe el texto en una campaña angelística. Y pasó el siguiente, yo tenía que compartir la prédica con los niños, ¿verdad? Y el siguiente pasa y dice, vaya, repitan después de mí. Y hizo que los niños repitieran el Salmo 91, todo, porque él ya se lo sabe. Entonces es algo que yo no tenía previsto
pero estaba así como que lo dejo o no lo dejo. Entonces es como, yo les explico a ellos siempre, vaya, no mucho tiempo, solo digan su nombre y todo, pero se emocionan y es como callarlos, o sea, decirles no, no lo hagan porque vamos a hacer esto, porque siento que como que uno los frenaría y ya no quisieran hacerlo después. Y Eh, pues, ajá. ajá. Más que todo en ese sentido, porque mis hijos sí son hablantines y a ellos les gusta participar y les gusta enseñar. Lo bueno sería que canalizar esto, pero llevarlos a que ellos tengan un tiempo con los niños de la iglesia. Decirle, mira, aquí solo vas a saludar, pero vas a tener un tiempo con la clase de niños y ahí les vas a enseñar a los niños esto, que les busquemos un espacio dentro de allá y no nos quite el momento de la prédica o que vamos a hacer, ¿verdad? Hablar con los pastores para esto. Ok, gracias. Bueno, José o hermana Ethel, si quieren cerrar en oración y bendecirnos a todos los papás que seguimos en lucha. Ustedes todavía siguen en la lucha, pero diferente, pero nosotros todavía estamos. Señor, te damos gracias por la bendición de conectarnos con todos nuestros compañeros en el campo, los que están aquí en el país. Señor, oramos por cada familia, los padres de niños pequeños, de adolescentes, de hijos mayores. Seas tú guiándoles, Señor, dándoles sabiduría, dándoles la estrategia de cómo involucrar a sus hijos, Señor, en este ministerio de impacto a las naciones, Padre, pero que pueda impactar su corazón. Yo te pido en esta hora que tú fortalezcas el corazón de cada madre, de cada padre, que aparte de la visión tan grande que has puesto en ellos, Señor, hay una gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos, Señor, de guiarlos por el camino de la justicia, de la verdad, y que ellos, Señor, donde están, puedan tener un encuentro maravilloso contigo, que tengan una relación personal contigo, Señor, que nuestros hijos puedan verte a ti, Padre, que si un día nosotros faltamos, nuestros hijos puedan permanecer sirviéndote a ti, Padre, porque fueron impactados en el altar. Padre, que nuestros hijos no se pierdan en el altar, sino que ahí, Señor, tengan un encuentro contigo, que vivan en medio de tu presencia y que vivan, Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, preparados para toda buena obra. Bendiga a cada misionero, a cada misionera en el campo, los que están aquí en el país, Señor, seas tú sustentándoles con tu paz y tu Espíritu Santo los guía en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.